preocupe mi hija, que eso se va a resolver. Típicamente se dice, Discursos sobre la base de golpes. Tienes que aguantar por tus hijos. Tienes que aguantar Ay, por tus Dios hijos. Esa es otra expresión que se da. ¿Qué expresiones es común encontrar también, Estefany? Sí, eso mismo. Aguanta ahí, quédate ahí, él va a Aguanta cambiar. Ese hombre es bueno. Ese hombre es bueno. Al final ese hombre es bueno. Sí. Mira, pero hay que busquen apoyo, busquen ayuda. Y al final es normalizar que tú te quedes ahí, un hombre que te maltrata, porque tú tienes la esperanza de que va a cambiar. Y tenemos que recordar que no somos ni médicos de nuestra pareja, ni doctores, ni mucho menos en eso. O sea, somos una pareja, somos Claro. esa relación que ningún hombre o ninguna mujer también va a cambiar porque tú te dediques a que esa persona cambie. Y ese es un tema cultural, Stephanie, pero también, sumado al tema cultural, lo religioso influye mucho en que muchas mujeres se queden en una relación en donde están siendo víctimas de violencia porque, pues, una vez te casas es hasta que la muerte los separe. Doctor Jorge Morillo, ¿cómo influye el tema de la religión en el hecho de que una mujer permanezca en una relación violenta y pueda llegar entonces la tragedia Ahí a ese hogar? hay un debate. Tú has puesto un debate, un dilema moral en medio de todo esto. Porque tú tienes hay religiones y hay religiones, hay grupos y hay grupos. Tienes una República Dominicana que está dirigida a nivel religioso o por la católica, la evangélica, pastores, sacerdotes, y algunos lo manejan y algunos lo manejan. Por ejemplo, de tener el debate entre hacer lo correcto, de que tú tienes que pelear por tu matrimonio, tienes que pelear por tu familia. Ese hombre es así, pero tú no puedes dejar que el matrimonio se rompa porque el matrimonio es de Dios, esa relación es de Dios. O decir, eso es el diablo que se está metiendo en el medio de tu relación, tú tienes que orar, tienes que quedarte ahí, resistir para proteger tu matrimonio. O sea, tú tienes un escenario moral donde te están mandando tus líderes, un grupo de líderes, porque yo no te puedo decir a ti que todos son así, porque la verdad que no es así. A mí me llegan a la consulta personas de diferentes tipos, personas que dicen no. Que la lleva el pastor y dice, mire, esta mujer está recibiendo claro, golpe, claro, abuso. Claro, sí, igual el sacerdote. Por eso te digo que a veces hay casos, hay líderes y hay líderes. Sí. Y como algunos de estos líderes serían capaces de decir, tú tienes que quedarte ahí, porque el matrimonio es de Dios y tú no puedes dejar que eso se rompa, o el diablo es que está teniendo quiere romper tu matrimonio y tiene que quedarte ahí. Pero ese líder le está diciendo a esa mujer que está aguantando los golpes, quédate ahí, evita, cuida, protege. O la agresión psicológica. Entonces aquí viene el tema de la diferencia que hay entre hacer lo correcto y hacerlo sano. Claro. O sea, hacer lo correcto y hacerlo sano. Versus hacerlo sano. Hay cosas que quizás no sean correctas, moralmente hablando, pero son sanas. Ejemplo. Volvemos al tema de que quizás para ese grupo religioso mantener una relación, un matrimonio, es lo correcto. Es lo correcto. Sí. Pero quizás el divorcio no es lo correcto. No es correcto. En ese caso. Pero en ese caso sería lo sano. Claro. Entonces, cuando tú ves el resultado de esa mujer que se convirtió en una oxisa, en una asesinada, pues evidentemente que lo que dio fue correr por su vida. Claro. Este fin de semana tuvimos, creo que 2 casos. Sí. Muy dolorosos. Reportados, como decía la licenciada Bonetti, reportados. Hay casos que no se reportan, que no se dicen. Aunque los muertos no se pueden ocultar, pero hay muchos casos donde se solapa la información, ¿verdad? Por ejemplo, yo tuve el caso, recuerdo, hace unos años de una jovencita, tendría 20 y poco, que llegó con un traumatismo craneoencefálico severo y falleció finalmente la muchacha. Y nada, y fue un traumatismo que ella se cayó, y no fue que se cayó, fue que la tiraron. Entonces, muchos casos se dan, ¿verdad? Y que quedan impunes, ¿verdad? O no se reportan por el miedo de lo que va a pasar. Esos muchachos entonces se quedaron sin mamá y ahora el papá preso. Todas esas cosas se dan. Sí. Todo eso se maneja en el escenario nuestro y desafortunadamente
es momento de uno pues ver toda la situación ampliada de este espiral de violencia en el que nosotros nos encontramos. ¿Qué lleva desde el punto de vista psicológico, mentalmente hablando, que aletea en esas cabezas de ese hombre que decide golpear a su pareja o lo hace porque él perdió los cabales? ¿Cómo es el enfoque de ustedes dos como profesionales de la psicología, que día a día están viendo temas de esta naturaleza y otras situaciones que se dan en sus consultas? Pero el tema que nos toca, ¿cómo se da? ¿Es un arranque o eso cómo inicia? Yo que voy mucho a la educación. Y no voy a justificarlo como un arranque, porque a todos nos dan ganas de impulsivamente a maltratar de cierto modo. O sea, lo que tenemos hijos cuando a veces te voy a dar una pela, muchacho. Sí. Pero tú te controlas, porque el amor hacia esa persona es más grande. Entonces, hay algo en la educación de un hombre que crece muchas veces en una familia disfuncional, en el lugar, en el ambiente en el que se desarrolla, en lo que ha aprendido, en lo que como familia se le enseña a ese hombre, una cultura patriarcal, una cultura machista, la lucha que ha tenido que coger muchas veces esa persona para salir hacia adelante a través de la violencia es lo que ha aprendido, a que lo han dominado de cierto modo y muchas veces se ve en esos hombres maltratados que entienden que tienen que dominar para poder quedarse con algo. Entonces, ¿qué pasa? Que no son personas que son inteligentes emocionalmente, sino que han aprendido a manipular, a dominar a través del control, a través de los celos, a través del miedo a quedarme solo, porque muchas veces lo que surge en un hombre, el miedo a quedarme sola, a no tener algo mío, porque tal vez nunca lo tuvo, tal vez nunca supo lo que es el amor y la contención de una madre, el abrazo de un papá, el apoyo. Entonces son personas que lamentablemente han crecido en una cultura muy dolorosa, que han aprendido a crecer en frente a la violencia y que no han podido salir como otros, y creo que eso va a depender mucho el carácter, la cultura, la parte de apoyo que tú tengas. Tal vez tú no tienes una mamá o un papá que te den apoyo, pero siempre hay alguien que tal vez en el mismo barrio te dice, ven, vamos a tirar para adelante. No todos tienen eso. Entonces, quien muchas veces no ha tenido eso son esas víctimas, porque también hay que llamarle víctimas en algún punto, que van que dentro de esa víctima quieren salir de ahí y lo que van a buscar otras víctimas para poder sacar eso. Y por eso muchas veces tú ves en actos de violencia que hay tanta rabia, que se ve esa furia. Esa rabia, yo le digo, es una rabia acumulada en el tiempo. Y se ve en eso que me están quitando, que tú te quieres ir, que no puedo controlar por esos celos, ese control, esa obsesividad de tengo que tener a alguien y tú eres mía, tú no eres de más nadie. Claro, ¿cómo identificar eso tempranamente, doctor Mira, Jorge Murillo? Antes de esa identificación tú temprana. sabes que hay 3 tipos de hombres violentos. Hay 3 tipos. 3 tipos de hombres ¿Cómo? violentos. Tú lo puedes usar. Tú lo conoces, ahora, esos 3 el tipos. por qué cada uno ocurre o hace las acciones es otro tema. Ahora, tú lo puedes identificar en 3 escenarios. ¿Cuáles son? Tú tienes uno que es neurótico, tú tienes uno que Espérate, impulsivo llévalo al y paso. otro antisocial. Espérate, pero vamos al paso. 3 tipos. 3 Uno tipos. que es psicótico, ¿qué es eso? Neurótico. Neurótico. La psicosis es una ruptura con la realidad. Neurosis ¿Y qué es la neurosis? es un desplazamiento del conflicto hacia otro escenario. Me explico, algo muy sencillo sería como la fobia es una neurosis. O sea, hay un conflicto que el sujeto vivencia y lo desplaza hacia la cucaracha. Exacto. Entonces el tema no son las cucarachas, sino el conflicto que se desplaza. Es igual el tema psicosomático. Cuando una persona dice, no, tengo un tema del estómago por el estrés. O sea, hay un conflicto que se desplaza hacia el cuerpo, hacia el organismo. Entonces, ese desplazamiento es una neurosis. Entonces, ese es un tipo de hombre. Sí, entonces ese tipo de hombre es uno de los que ejercen la violencia. Eso es lo que le dicen, doctor. Sí. Lo que pasa, tú me hiciste hacer eso. Tú me Fue por tu culpa. Tiene que Hace sentir a la tiene que víctima desplazarla. responsable. Sí, ya eso es exacto. Por ahí va el asunto. El otro es impulsivo y el otro es un psicópata. Entonces aquí voy. Ese neurótico justifica la violencia. Le dice, esto te lo buscaste tú. El neurótico no mata. Tú me sacaste de los cabales. Sí, ese sujeto no mata. No es el que mata. Él entiende en su cabeza que está haciendo una corrección. Es la típica madre
que agarra a un niño y pone la mano en la La estufa estufa. porque el niño robó algo y ella lo está educando. En la cabeza de ella Lo te educa. lo está educando. corrigiendo. Lo está corrigiendo. O sea, igual también es el típico hombre que te dice, no, a la mujer hay que darle su golopón para que entiendan. O sea, Ya. él en su cabeza, la está corrigiendo. Sí. ¿Ya? Entonces, ese tipo de sujeto que desplaza él hacia la violencia y la justifica. Un sujeto que le dice a una magistrada, está bien, magistrada, de verdad, yo no debí de haberle dado. Pero usted sabe, yo me levanto en la mañana, tengo 250 pesos, tengo que ir a trabajar conchando, le dejo 100 a ella para que haga el desayuno de los 3 muchachos, de ella y el mío, y la comida. Pues así, Sí. así, ¿viste? Y le dejé esos 100 pesos a ella y cogí 150 y lo eché de gas para ir a conchar. Me sentí mal como a media mañana, como a eso de las 11, y decidí regresar a mi casa más temprano. Cuando llego a la casa me la encuentro a ella saliendo de jugar 50 pesos de número de la banca. Sí. ¿Qué hago? Le di su golopón para que ella entienda. O sea, este tipo de sujeto entiende que le está educando. Sí. O sea, y quiere su familia, y quiere su pareja, y quiere a sus hijos. Igual esta madre que quiere a esos hijos, ¿ya? Este tipo de sujeto ejerce ese nivel de violencia, pero la justifica. O sea, y lo que está es corrigiendo desde su cabeza. El otro es un impulsivo, y es de lo que sí está lleno, pues, los programas conductuales para hombres, ahí con Luis Berger, que está haciendo un trabajo titánico en ese lugar. Ahí, y valga el espacio para hablar de Luis Berger y el trabajo que están haciendo. Hay una estadística que es imposible de poder encontrar y de poder colocar. ¿Cuál es la cantidad de feminicidios que se han evitado gracias a que estos hombres fueron enviados a este centro conductual para hombres y se trabajó con ellos ahí? Nosotros no sabemos la cantidad que se ha evitado. Yo pienso que si ese centro no estuviera ahí, el número de feminicidas estuviera en aumento fácilmente 3, 4 veces por uno. Sí. ¿Ya? Entonces hay este tipo de sujetos, y también son muchos de los que están hoy cumpliendo condena, muchos de ellos son impulsivos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Son individuos que pierden el control. No logran tener en ese momento, ante las circunstancias, el control del escenario, el control de lo que está pasando. Se desencadenan, explotan, se descargan, porque y tú lo ves en estas muertes horrendas, pues si tú vas a matar a alguien, tú le vas a dar un tiro, porque tú tienes que vaciarle una pistola. O tomé un cuchillo y clavarlo, no, tú tienes que darle 70 puñaladas. Es una descarga. Te mato eso, a entonces, ti, mato a los hijos, mato a la mujer, mato a aquel, mato al otro. Y todo el que está por el medio. Ya, porque es una descarga. Ese es en el caso del impulsivo, Sí, es ¿no? el impulsivo, Sí. es una descarga. Y de eso hay todo un mundo de muchas cosas que decir. Y eso es lo que más vemos. en Ya, nuestra y ese es el cultura. que más vemos. Ese es el que más Sí, vemos. Sí, es así es, Sí. así es. Y tenemos otro que es el antisocial, que es el grupo más reducido, es el mínimo. Este individuo ejerce la violencia y no maneja culpa. El otro impulsivo le genera dolor, le genera culpa. ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué fue lo que pasó? Y se pega un algunos tiro. dicen, Y se ahorca. tenía droga, me drogué, el diablo me usó, yo no sé qué pasó. Tú ves que cuando llegan a las cárceles están así en shock porque no terminan de entender qué fue lo que ocurrió. Sí. Pero el antisocial, ya ese que es el grupo mucho más reducido y es el mínimo de los grupos, son individuos que ejercen la violencia, matan y después de que lo hacen, agarran, bueno, la maté, ¿qué voy a hacer? Déjame coger el cuerpo, déjame ver cómo lo oculto, déjame ver cómo manejamos esto, manejamos lo otro, y después salen preguntando, ¿dónde está? Vamos a buscarla, ¿dónde ha ido? Y participan a veces en esta búsqueda de una manera fría y muy como calmada en medio de todo este escenario. Nosotros hemos visto casos donde el sujeto que cometió el hecho está muy tranquilo y los familiares, la madre, ahí todo el mundo rajado dando gritos por el hecho cometido. El sujeto como muy tranquilo y cómo narran lo ocurrido de una manera como muy fría. O sea, Así es. porque no hay
no hay culpa. En el caso de tanto de ese antisocial como del impulsivo, entonces hay una base, digamos, ahí, psicológica o psicopática a tratar. Luis Vergés, que tú lo citaste, y que es una persona que hemos tenido la oportunidad de tenerlo con nosotros y le enviamos saludos y nuestro respeto, establece que hay dos problemas importantes frente al tema de los feminicidios en la República Dominicana, y es el hecho de las escasas políticas públicas y la respuesta de la sociedad y la respuesta cultural. ¿Qué piensas de esto, Luis, Stephanie? Problema de las políticas públicas en nuestra República Dominicana frente a un fenómeno que de forma espiral va creciendo, que algunos hablan, bueno, es un tema epidémico, es un tema que se nos está saliendo de las manos. Y Luis entonces señala, bueno, aquí hay dos aspectos importantes. El tema de las políticas públicas, cómo andamos en políticas públicas frente al fenómeno, y la respuesta entonces de la sociedad y la respuesta cultural que se tiene, que hemos visto pincelada de esto. ¿Pero qué piensas? Sí, yo entiendo que parte de esas políticas, y vuelvo otra vez a la educación, que hago mucho hincapié, debería empezar también con la familia. O sea, que tanto a nivel de leyes nos hemos visto, como hablábamos anteriormente, que aquí tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero no solamente podemos apoyarnos de eso. También hay políticas que tienen que incluirse a nivel de salud mental, en los colegios, en las familias, en las asociaciones de padres. Porque esto es un fenómeno que se da en la familia, lamentablemente. Entonces, para mí la familia es el primer pilar de educación que empieza en casa, luego va hacia los colegios y luego se expande hacia la sociedad. Entonces, yo creo que sí es cierto que deberíamos de cuestionarnos que tanto a nivel de política de salud y principalmente la mental, estamos mirando más a nivel general que esto es algo que empieza con esa educación y con la mirada de es tener educación en base a inteligencia emocional y que sea fácil, porque los seguros no te cubren muchas veces temas de salud mental. Claro. Eso da para otro tema. Pero solamente se ve la enfermedad en el cuerpo, o sea, solamente hay políticas para la enfermedad, pero no hay política para el tema de la salud mental, y eso es muy importante, porque si de mente no estamos bien, el cuerpo primero te lo va a mostrar y el resultado que tú vas a tener allá afuera no va a ser bueno ni para ti ni para la sociedad en la que vivimos. Basados en esos elementos que mencionas, Stephanie, de políticas públicas y educación, me gustaría que pudiéramos enfocarnos en ese apartado de educación, pero desde las familias, porque sabemos que justamente por esos patrones culturales y lo que nosotros vamos heredando de generación en generación, atendiendo al ambiente familiar en el cual fuimos educados, pues se replican y muchas veces la educación que reciben los niños en casa no es la misma educación que reciben las niñas, y desde ahí viene la disparidad en ese sentido. Quiero desarrollarte ese tema y desde ahí pues hablar de que la violencia, de que la primera mujer a la que se le ejerce la violencia es a la madre. Pero antes de eso, quiero plantear algo sobre políticas públicas. A mí que me ha tocado ahora que estamos trabajando bastante con eso y desarrollando algunas investigaciones, yo he encontrado apertura, apoyo, respaldo de todas las instancias. Realmente cuando uno ve a una decir que tal vez a la policía, a la fiscalía, al Ministerio Público no les interesa o manejan el tema a medias, no me parece que es así, no creo que sea así. Tú encuentras mucho interés en querer solucionar ese problema, en querer resolver esta cosa. Tenemos una ministra de la policía que es mujer y es madre. Tenemos tenemos a una magistrada anterior y ahora son mujeres femeninas, la anterior muy madre y esta también madre, mujer, o sea, están muy muy interesados en el tema. Igual cuando vemos la procuradora, a eso me refiero. Y tú te encuentras que sí que hay interés. Aquí todo el mundo está interesado en poder resolver ese tema. Yo no te puedo decir a ti que se le está dando la espalda. Yo lo que sí creo es que lo que falta es una estrategia. ¿Entiendes? Todo el mundo está interesado. Creo que lo que falta es una estrategia. ¿Cuál es la estrategia que vamos a seguir? Y entiendo que todas esas instancias, de alguna manera habrá que sentarse a hacer acuerdos y y plantear el tema desde la salud mental y desde la prevención, ¿me entiendes? Que creo que es
la fuerza que falta. Pero la verdad que en este escenario no puedo decir que no ha habido apoyo, porque sí lo he visto, lo he encontrado muy interesados y muy dispuestos a hacer lo que sea que haya que hacer. Ya. Ahora, en relación al tema de la cuando se ejerce esta violencia contra una mujer de parte de un hombre, esa violencia tiene una historia que hay que entenderla, que hay que comprenderla para poder prevenirla. Eso tiene que ver a que verla a la hora de hablar de violencia contra una mujer, y el punto de vista y la parte de evitar un feminicidio, tienes que verlo desde diferentes instancias. Uno, desde cómo prevenirlo. Otro, ya que está ahí, cómo puedo accionar para en el momento presente evitar que ocurra, ¿entiendes? Y tres, el tema de ante estos sujetos que están ahí, que son potenciales o ya lo hicieron, ¿qué vamos a hacer con ellos y cómo vamos a trabajar con ellos? La prevención de la violencia contra la mujer ocurre 20 años antes de que pase. 20 años. 20 años antes de que pase. Sí. La mayoría de los hombres que han ejercido la violencia contra una mujer, y también aquellos, no solamente los que la han agredido verbalmente o físicamente, también aquellos que han terminado con su vida, son personas que en la niñez y en la infancia el padre no jugó su papel. El padre no jugó su papel. Se educaron en un sector, la madre tuvo que salir a trabajar, los cuidó la vecina, los cuidó la abuela, la madre no tenía forma de poder resolver las cosas. Fueron niños que no se les puso orden, no se les puso límite, no se favoreció al tema educativo, no se le prestó una atención, ya, porque todo. Y hay que ver la educación, Sí. a eso mismo, en el tema de los límites. Que ahora mismo estamos educando de manera positiva, pero ni siquiera como padres sabemos lo que educa de manera positiva. Un exceso de permisividad. Es un exceso de permisividad. Y los varones principalmente necesitan orden, necesitan límites. Entonces, no es que tú vas a dejar que el otro haga lo que quiera, sino es que tú entender que tú estás criando la próxima generación de hombres. Claro. Ay, Entonces, sí. es para mí tan fundamental eso en la educación y tenemos tanta información que eso desinforma. No, imagínate en una edad donde tú tienes que donde tienes que ponerle orden, reglas, estructura, donde un chico tiene que levantarse temprano, ponerse su uniforme, ir a un colegio, ir a una escuela, estar ahí en esa escuela, hacer una actividad física en la tarde, hacer sus tareas, tener algún tipo de encuentros sociales con amigos. O sea, tiene un chico que tiene que vivir esos escenarios. Claro. Sin embargo, no se está dando. No. Pero tú dices, bueno, esta generación, no, yo me voy a los que están cometiendo los feminicidios ahora, que probablemente crecieron entre los 90, 80, 90, y en ese contexto, ¿dónde estaban ellos? O sea, ¿quiénes estaban ahí? Los padres no jugaron su papel. El padre estaba distante o estaba ausente, la madre estaba sola, y entra el tema de la prevención. Sí. Imagínate esta escena, imagínate que tomes en los centros educativos, se invierta en profesionales de la salud mental y se elija un psicólogo solamente para trabajar con aquellos hijos cuyos padres están ausentes. No alcanza. No, pero en los colegios, en las escuelas. Ahora, es verdad, yo estoy de acuerdo, no es que alcanza mucho, ¿no? Porque muchas veces los papás llegan a los colegios y lo dejan ahí y le dicen, no, encárgate tú. Claro, mira, aquí hay dinero para todo. Sí, no, pero un psicólogo, por ejemplo, tú pones un psicólogo. No, pero espera, primero aquí hay dinero para todo, porque el 4%, eso es mucho dinero. Sí, alcanza para... Porque queda en el presupuesto. En educación es un tema de estrategia. Hay recursos. Imagínate que tú elijas, que tú digas, bueno, vamos a poner un psicólogo, aparte de lo que están ahí, nombrar uno más adicional y colocarlo en cada centro, en cada escuela. ¿Ya? Y a ese que está ahí, tu papel va a ser acompañar las familias cuyos padres están ausentes, papá o mamá.
tú estás trabajando en un escenario Claro. preventivo. Claro. Él está dando seguimiento, qué pasa, este niño necesita reglas, necesita horas, aquello. Ese psicólogo que está ahí está educando y dándole herramientas a esa madre o a esa abuela o a esa tía o acercando al papá diciendo, oye, necesitamos que tú te cerca. Exacto. Si el papá está cerca, si el papá juega su papel, estas cosas no ocurren. ¿Por qué tú insistes, doctor Jorge Morillo, en el rol del papá? Tú no dices la mamá. ¿O te Primero- entendí mal? No, tú me estás entendiendo bien. Ok. Primero, obviamente, la madre está más cerca, está más Exacto. involucrada. Está más involucrada. Más involucrada. La madre está más involucrada. Que no lo sepa hacer es otra cosa. Sí. ¿Me entiendes? Pero está más involucrada y cuando tú convocas a una madre para apoyar a un tema con los hijos, la madre está ahí. Acude. La mayoría de las madres. el hombre, la mayoría de las madres el están ahí. hombre normalmente... Generalmente no tiene ese, en sentido general, ese compromiso de cercanía con los hijos. Entonces viene, mientras yo te esté dando los cuartos, está bien. Y si ella no quiere estar conmigo, pues no le voy a dar dinero para los muchachos. Castiga Y sí. entonces a los hijos porque la Castiga, mujer decidió generalmente, alejarse. Esa es otra exacto. forma de violencia. Entonces, pero ese niño que está ahí, en medio de todo ese rollo mal manejado, es un niño que está creciendo solo. Y que está también, creciendo en el doctor, barrio. Y también, doctora, que el papá enseña el liderazgo. O sea, la mamá, tenemos que entender una cosa, que la mujer contiene. Y el hombre guía. Entonces, el Pero tú también hijo- estás de acuerdo con Jorge Totalmente con de relación acuerdo. al hombre. Claro que sí. Sí. Claro que sí. ¿Qué- O sea, ¿Cuál es el papel del hombre? El rol del hombre es guiar, es liderar, es enseñar Es la el autoridad líder. al niño. Sí. Porque como mamá, yo que fui madre soltera por muchos años, yo decidí a mi hijo, ahora es un adolescente de 13 años, que yo no podía asumir el rol de educar en liderazgo, de enseñarle cómo es la vida social, de guiarlo hacia la vida social que tiene que tener como varón, pero también contener, porque entonces ya yo era la mala. Entonces ya yo le estoy primero creando ya un trauma a mi hijo, porque ya él no va a saber a quién tiene que acudir. Y la madre es siempre esa contención donde el hijo va a acudir por confianza y por amor. Y cuando eso se pierde, entonces nosotros vemos que al final la sociedad que no es buena, que está desinformada, es la que está criando a nuestros hijos. Como lo vimos en la serie Adolescencia, no sé si la vieron. La Las- madre, claro, la madre ejerce un papel de liderazgo. Sí. Madre es una, papá es el que la mamá diga. Entonces necesitamos a una madre que pueda ejercer su liderazgo. El primer gesto de violencia que un hombre que maltrata a una mujer le hace a una mujer, se lo está haciendo a la madre. Cuando tuve un niño haciendo una rabieta, cuando tuve un niño en el supermercado dándole una patada a la mamá y dándole unos golpecitos a la mamá porque quiere algo y la mamá le dice que no. O sea, en ese momento que la madre, hay madres que dicen, bueno, toma lo que tú me estás pidiendo para que me deje tranquila, Sí. porque no me haga ese pataleo y no me quiera venir a dar. Ya. Tú le estás mandando un mensaje. Claro, tú le estás que diciendo, él es el tú le estás jefe. diciendo, Estoy ganando. tú puedes, si tú quieres algo, tú puedes atacar, Ah, tu tú pataleo. puedes hasta golpearme Claro. y yo te lo voy a dar. Y no solamente... Interesante. Entonces fíjate esto. No es tú no estás diciéndole que tú puedes conseguir lo que tú quieras. Tú, niño, tú puedes conseguir lo que tú quieras hablándome mal, peleándome, empujándome, maltratándome, dándome patadas. No solamente eso, sino que no vas a perder mi amor. Te seguiré amando aunque tú me golpees. Ya. Entonces, la misma violencia que estamos viendo el sujeto de 30 Yo años, la amo. que de 30 años, los mismos golpes, las mismas patadas que le está dando, es la misma que hacía cuando tenía 5 o 6 años. La diferencia es que ahora es un adulto. Claro. Pero fíjate, este sujeto que golpea no quiere romper la relación. Es un sujeto que quiere su relación. Claro. Y a pesar de que te golpeo, yo no sé por qué tú me quieres dejar. Y ahí entra el tema del papá, que es la corrección. Por eso es que muchas veces es difícil criar como madre soltera. Porque el hombre es el que, y como dice el doctor, Sí, estoy sí. totalmente de acuerdo, un papá es el que está en la educación y es el que corrige esa mala práctica. Él es el que dice, no, mire, esto no se hace así, esto se hace de esta forma. Y el que enseña también Y con si el sus papá actos. golpea, entonces Exacto, también claro, estamos de entiende acuerdo. que si se Que identifica con así el es niño, que hay que también hacer. el niño lo hace. Es un enramado muy complejo. La violencia recibida entonces en la infancia es uno de los insumos que tiene el hombre violento. Esa violencia que recibió de niño. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, ¿Y tú qué porque el piensas? tema, el tema Igual, no es la violencia. No necesariamente. Porque no es el Es tema que- de la violencia. no es la- es saber, perdóneme, mi querida. O sea, Está ejerciendo es violencia. saber, él es contra saber, usted. sí, no, perdón.
es saber, lo que pasa es que yo me estoy muriendo en la boca, para no saltar mucha información, porque todavía no es el momento, pero sí estoy Claro. dando muchas premisas acá de muchas cosas, ya, sin decir que son premisas. Ah, Ya. gracias. La violencia, tú tienes sujetos que toda la vida, tú no los, ahí viene, tomo lo que ella planteaba, el tema de los límites. Cuando un niño tú no le enseñas límites, o sea, tú estás diciendo que ese niño haga lo que le dé la gana hacer. Ya. O un niño tiene que aprender a contener sus emociones. Entonces, ¿qué es lo que falta con estos sujetos cuando son adultos que le dicen el no, ese rechazo, y no aprende a contener esas emociones y termina siendo una descarga? Termina llevándoselo todo. Ahí Señores, tenemos la impulsividad. exactamente. Hoy tenemos a estos dos profesionales de la psicología, a la licenciada Stephanie Bonetti, psicóloga clínica, y el doctor Jorge Morillo, hoy hablando sobre la violencia que se da en el interior de la familia y cómo esto deriva en muerte, el caso de los feminicidios en la República Dominicana. Ya volvemos.